Hoy vine a la universidad, están vendiendo la gasolina. Sí, yo es un niño y la misma muy pobre, Riga, adesso accade in finale. un libro de González. Hola, Jorge Emilio. Y uno que se llama La Crónica, se llama La Matanza. Pereira, y además es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. ¿Quién? Este señor que va a llegar. Sí, ¿y cómo se llama? Personaje, Jorge Emilio Sierra. Es pereirano, pero no trabaja mucho en publicación. Pero es un nombre de la Yo tengo que es de un personaje bastante polémico y de la ciudad, del que hay que también saber cosas buenas y cosas malas. lo qua da ieri mi hanno pagato il film. Por la asistencia a la Academia Pereirana de Historia. Esta es su casa. Bienvenidos muchos amigos que hacía rato no veía por acá. Les recuerdo que cada 15 días estamos de plácemes en las tertulias. Hemos tenido 3 tertulias consecutivas con muy buena asistencia. Estas tertulias las nutren ustedes. Estas tertulias son para la comunidad pereirana, para amigos, sin ningún tipo de distingo académico o razón social. Es una academia pereirana comprometida con la historia de la ciudad, comprometida con la historia de la región, comprometida con la historia del país. Agradecemos enormemente la visita del doctor Rafael Alarcón Velandia, de nuestra poeta Yorlai Ruiz, quien ha tenido últimamente una gran figuración con los Magdalenas por el Cauca. Edison Marlanda Peña, siempre un amigo de esta casa. Edison, bienvenido y estamos pendientes de tu muy amable ofrecimiento. Abelardo Gómez Molina, mi gran amigo y compañero de estudios en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Caldas, un gran anatomista. Nos perdimos nosotros, la ciencia se perdió un gran anatomista, pero ganamos un gran cronista, ¿sí? Nada menos y nada más que haciendo periodismo al lado de Orlando Sierra. Entonces, fueron épocas muy lindas en Manizales, que las hemos continuado también aquí en Pereira, ¿sí? Yo extraño mucho al profesional que pudiste haber sido, mi colega. Yo me quedé con la parasitología, tú paraste tus intentos con la anatomía, pero te sigo recordando como un gran anatomista. Y perdonen que me extienda un poquito la presentación con Abelardo, pero me trae gratos recuerdos de muchos años en nuestra universidad. Germano Echeverry, bienvenido, ¿sí? Jorge Emilio Sierra Montoya, nuestro académico de cabecera. Espero que nos acompañes más cerca por acá, más a menudo. Otro gran amigo de la casa que hacía rato no venía, yo no sé si fue que se casó o qué, Francisco Javier González Mejía. Para todos ustedes, la Academia Pereirana de Historia, y yo como su presidente, pues me honro de tenerlos acá. Y de tener un personaje como Víctor Bustamante, hablando de otro personaje que marcó toda una historia en Colombia.
en la crónica colombiana como lo fue Luis Tejada. Yo no quiero extenderme más en esta presentación. Sé que Jaime Ochoa y sé que Germán Osa conocen muy bien a Víctor Bustamante, han compartido mucho por estos días en el encuentro de críticos. Entonces le voy a dejar el micrófono a Jaime Ochoa, nuestro muy buen académico y recordado profesor, para que él haga la presentación y si es del caso también Germán haga también su apunte necesario para luego darle micrófono a Víctor Bustamante y su muy interesante charla acerca del libro que hoy nos presenta. Muchas gracias a todos y sean todos bienvenidos de nuevo. Gracias, señor presidente. Muy buenas noches. De verdad es muy grato poder tener esta noche, además de la cantidad de personajes enumerados por nuestro presidente, a otros dos personajes que tienen un asunto que los une. Ambos nacieron en Barbosa, Antioquia. Luis Tejada, que además es un personaje que está inscrito en la historia de Pereira. Por eso qué bello que nuestra Academia Pereirana de Historia tenga ese nombre. No es la historia pereirana, es Pereirana de Historia, porque convoca toda la historia, la literatura y el arte. Y por eso damos una calurosa bienvenida a Víctor Bustamante. Su obra sobre Tejada, pues necesariamente se vincula más con nuestra ciudad. Su libro es precioso, unas fotografías maravillosas. ¿Qué más? Víctor es economista, ha escrito en una cantidad de revistas, sobre todo especializadas en cine, pero director y fundador de la revista Babel, y kinetoscopio pues, de muchísimas revistas, de un trabajo esplendoroso, o sea, es un hombre de altísimos reconocimientos. Entonces, bienvenido Víctor Bustamante, y qué maravilla que nos traiga a otro pereirano de corazón como es Luis Tejada. Muchas gracias. Hermano Osa, a continuación. Gracias, Jaimito. Buenas noches. ¿Se escucha mejor ya? Para las dos cositas que voy a decir. ¿Por qué razón está Víctor Bustamante en Pereira y está esta noche aquí? Les voy a contar en dos renglones. El padre Hernando Salcedo Silva, en los años 80, cuando éramos cineclubistas, en una reunión nacional de cineclubes, me puso una tarea y me dijo: hermano, usted que es de Pereira, ¿por qué no me ayuda a escarbar allá en Pereira, en todos los anaqueles posibles, una película que se llama Nido de Condes, que se filmó en Pereira en 1926? Porque nosotros sabemos, por historia, que se hicieron dos copias. Una se la dieron al cameraman, camarógrafo, como parte de pago, que no hubo dinero suficiente para pagar la producción de la película. Y la otra, como los productores fueron la Sociedad de Mejoras y algunos inversionistas locales pereiranos, porque la idea de una película era mostrar en la industria el progreso, el avance, el desarrollo de la ciudad de Pereira de 1926. En uno de los anaqueles, en un armario, en una caja, en una bodega, en un baúl, en una caneca de basura, lo que sea, de la oficina de la Sociedad de Mejoras, debe reposar la copia de la película, porque con esa condición se hizo la producción, para que la productora quedara con una copia y la otra fuera la que circulara comercialmente. Pero no hubo plata para pagarle al camarógrafo, con eso se le pagó al hombre, y eso es lo que se sabe de las dos copias de la película. La que se sobreentiende que existía era
la que estaba guardada en uno de los anaqueles de la Sociedad de Mejoras. Pero resulta que una de las secretarias, la secretaria de algún momento, de ese fatídico momento, de ese triste momento, la botó a la basura porque olía muy mal, que con eso se descompone, se dañó, se deterioró y se empezó a oler muy maluco en la oficina de aquel entonces, de la Sociedad de Mejoras. Es lo mejor para sanear el ambiente del residente, hacerla desaparecer. Y de la otra nunca se supo nada. La otra copia no se sabe dónde va a parar, no se sabe absolutamente nada de ella. Lo que sí les puedo contar de dónde puede estar esa película, parece ser que está en los herretes, creo que se llama, que es la partecita esa de plástico que hay en los dos extremos de los cordones, ¿sí? Porque el nitrato, el acetato, ese material con el que se hacen las películas, el material físico, ese material que botaban en las canecas de basura a la salida de los teatros con los recortes de las cintas cuando se proyectaba y se rompía la cinta, eso lo botaban a la basura. Y esa es materia prima utilizada para hacer esos herretes, las partes, cabeza y cola de los cordones. Es muy probable que fotogramas de la película Nido de Cóndores esté en cordones de zapatos de algunos habitantes de nuestro país y probablemente en una fábrica de cordones en Cali. Es lo último que se puede advertir, que puede garantizar la existencia de residuos de Nido de Cóndores en el 2006. El padre me puso esa tarea y yo me vine feliz a buscar para darle resultados a él de esa pesquisa y me agarré a preguntarle a todo el mundo. Fui como 3 veces donde Inesita Rendón, la protagonista, hablamos con ella, le trajimos la gente de Patrimonio Fílmico Colombiano para que la entrevistara y se hicieron unos documentales muy lindos que tenemos, pero no había nada de posibilidades de recuperar la película hasta hoy, hasta nuestros días. Pero ¿qué hice? Ponerme a buscar material teórico de la película y no encontré en ninguna parte durante más o menos 7 años buscando material de la película. Alguna vez alguien me dijo, busqué eso en Google, busqué eso en internet, busqué eso y me encontré un documento hermosísimo, en un trabajo como de 15 páginas y era escrito por Víctor Bustamante, ¿sí? Entonces yo feliz por el hallazgo, yo me comuniqué con la gente de Bogotá y les di información muy copiosa de la película gracias a Víctor Bustamante, pero yo no conocía a Víctor Bustamante, tenía muchos amigos en Medellín. Averigüé con los amigos de Medellín y él, no, pues claro, es el de la revista Babel, él es el que escribe en la revista Kinetoscopio, que es un profesor, es un tipo muy inteligente, brillante, no pare de contar, porque él es muy vanidoso. Entonces, los amigos que yo traía a los encuentros de críticos de cine de Medellín, yo les dije que si lo conocían, todos, pues claro, no lo van a conocer. Y eso fue lo que nos permitió traer a Víctor Bustamante a Pereira. Desde ese momento hasta ahora nos hemos dado cuenta que el hombre hace unos trabajos impresionantemente hermosos, unos trabajos muy completos. Su trabajo, cuando se empecina por hacer la biografía de alguien, por hacer una investigación copiosa de algo, de alguien, lo hace de manera maravillosa. Y este libro es una muestra de él. Ese es Víctor Bustamante, el amigo nuestro, amigo de los críticos de cine y amigo de Pereira. Muchas gracias. Muchas gracias a Mario Chua por esa presentación. Les recuerdo que el libro tiene un precio de 60.000 pesos, ¿sí? Entonces es bueno tener eso en cuenta. Me devolviste en el tiempo, Germán, con estas revistas que uno lee sobre cine. Yo recuerdo que por ahí tengo la colección todavía de Toma 7, hace muchos años, ¿sí? Y pues, me doy el lujo de tenerla toda completa. Entonces, sin más preámbulos, le entrego el micrófono a nuestro invitado Víctor Bustamante para que nos deleite con su presentación. Bien, bueno, muchas gracias a la Academia de Historia. Es un orgullo y un honor estar aquí. A su señor director, al señor Ochoa tan amable, a Germán también, que ha sido una persona que no sé si saben que hicimos una revista en Medellín
tuvo nombre Juan Tojar. Hicimos una revista de los 25 años de el evento de cine. Lo hicimos con mucho cariño porque nosotros también estamos muy vinculados a la cultura en Medellín y vemos todo el país. Entonces Germán se merece todo nuestro afecto, la persistencia en hacer el evento académico de cine más importante del país, ¿cierto? Bueno, entonces vamos al caso de Luis Tejada. Luis Tejada nació en Barbosa. Mi padre desde que estaba en bachillerato tenía el librito de crónicas de Hernando Salazar. Después, cuando fue concejal, logró bautizar una calle con el nombre de Luis Tejada en Barbosa en el 68, que fue eso. Fue un amigo linotipista del Espectador y habló de él muy bien. Era uno de los últimos amigos vivos con Germán Cinegas que lo conocieron. Todavía está Alberto Lleras, pero Alberto Lleras era el grupo de los nuevos, era inaccesible, pues, junto a la bravoura de político de tanto fuste. Entonces resulta que ¿qué nos quedó? Buscar al cronista a través de las personas que escribieron en él, que escribieron sobre él. Buscar al cronista en la memoria de un gran amigo que es Ricardo Bretón, de un arte, un poeta como León de Grey, buscarlo en la memoria de un escritor de Manizales que se llama León Ángel, que es un descubrimiento porque fue lector de un periódico que llama El Universal de Manizales. Vivió con Luis Tejada en Bogotá, León Ángel, que también fue, ¿qué les digo ya? Usted fue testigo cuando él se casó. Tejada se casó aquí en la iglesia de la Pobreza. Entonces hemos buscado a Tejada. Cuando vengo a Pereira, yo a Pereira he aprendido a querer, no solamente a través de Cóndores, a través de Tejada, a través del encuentro de cine, sino que estoy haciendo un trabajo sobre Carlos Arturo Longas, que lo había empezado ya en Medellín. Germán me envió un documento sobre el Club Rialto, que esa casa él la reformó, esa casa la cambiaron. Solamente hay una casa abajito del hotel Suite, donde estamos ahí, ¿cómo se llama? El Golden. Ahí en la esquina bajando, esa casa la he fotografiado cantidad de veces. Yo no me acuerdo el nombre. Bueno, pero tengo ya la historia más o menos de esa casa. ¿Por qué? Porque es la presencia de Medellín en Pereira, no solamente a través del escritor Luis Tejada, sino a través de este arquitecto, de Carlos Arturo Longas, pero esto es otra historia. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Empiezo a buscar a Luis Tejada a través de la memoria escrita por Lino Gil Jaramillo, un excelente escritor, en un libro que se llama Tripulante de un barco de papel. Después arañando crónicas de Horacio Franco, después buscándolo a través de esas crónicas extraordinarias de un escritor que está casi olvidado, que se llama Adel López Gómez. Sí, amiguísimo de Luis Tejada. Unas crónicas escritas con un cariño, con una admiración, con una presencia, ¿cierto? Entonces, poco a poco fui armando la vida de Luis Tejada. En Medellín tenía ya muchas presencias, leyendo prensa desde 1998 hasta 1960. El Espectador, El Colombiano, El Heraldo, El Correo de Medellín, parte del tiempo que había en ese momento allá, buscando cualquier mención al cronista, ¿cierto? Entonces resulta que la vida se fue armando poco a poco. ¿Y por qué hago? Perdón, después en Bogotá, ubicando la parte de allá, ubicando las memorias, digamos, de Ignacio Torres Giraldo, que vivió aquí en Pereira, que fue amigo. Él es de aquí en Pereira, yo pensé que era caleño. Bueno, que estuvo acá. En Finlandia.
Ah, bueno. Lo dice Chumber. Pero estuvo mucho tiempo aquí. Entonces Ignacio Torres, muy amigo de Luis Tejada, le reprochaba mucho que era muy perezoso, pero ahora les cuento una relación entre los dos. Entonces, ¿qué ocurre? Después, en Bogotá, ubico bien a Luis Tejada y al grupo de los nuevos, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Este libro lo presenté hace 30 años en la Fiesta del Libro de Medellín, más delgadito, con lo que había en ese momento. Entonces resulta que con el tiempo voy encontrando textos de algunos turistas que lo conocieron, y yo no sabía esto. Entonces lo fui guardando, y hace un año dije, como dejaba cumpleaños de muerto, y con esta memoria de estos muchachos de ahora, de esta idiosincrasia en nosotros, que no interesa la memoria de la gente valiosa, y nos vamos a ampliar el libro Tejada, ¿con qué vamos a encontrar? Resulta que, para sorpresa, hay un solo nombre de él, hay varios nombres: León Ángel, en la partida de bautismo. León Ángel, me pongo a investigar, y es un muchacho que de aquí, yo creo que es de aquí de Pereira. León Ángel vivió con Luis Tejada en Bogotá, y era tal la pobreza que ellos vivían en una pensioncita, 1916, 17 más o menos, y esa pensioncita se iban siempre a rezar a una iglesia que se llamaba, se me olvida el nombre, en la Veracruz de Bogotá, en esa pequeñita, se iban para allá a rezar. Entonces era muy raro porque si hay alguien que era anticlerical era Luis Tejada, porque a Luis Tejada, pues recordemos que en Medellín la curia le quitó el hecho de ser maestro y lo condenó a ser un profesor sin título, aunque no quiso ser profesor, porque escribió un texto que llama Métodos Modernos, donde parte y critica la relación del Estado y la Iglesia. Es la condena que va a sufrir el papá y la familia Tejada, que son dos jugadores muy importantes que van en Pereira, que es una tesis de la Antioquia derrotada, que se tiene que ver, Antioquia y Medellín derrotado, que se tienen que ir por todos estos lugares, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Encuentro León Ángel viviendo con Luis Tejada en un apartamentico muy pobre. Entonces ellos iban a rezar, pero la rezada consistía en lo siguiente: que esperaba que cerraran la iglesia para robarse los cirios, para ellos poder iluminarse en el hotelito donde vivían. ¿Por qué menciono esta cuestión de Tejada, que fue una especie de, como dijera, un hombre del mundo en 1916, 17 hasta el 20, hasta el 22 que murió? Porque los nuevos, el grupo literario grande del país, que ahora me refiero a él, lo veían como un tipo, como un vagabundo. Claro, era un vagabundo. ¿Cómo nace el vagabundo? Un tipo que se viene de Pereira a caballo, desde Medellín a caballo, a buscar la familia que ya estaba establecida aquí, don Luis, don Benjamín Tejada y la mujer, y la primera hija María, que también era maestra. Después de que se va, de que se hace un amigo de Adán López Gómez, se van caminando hasta Bogotá. Es una cosa de locos. Dicen a buscar trabajo, porque Tejada, la persistencia, el talento de él, le da para ser escritor. Miremos que uno muchas veces tiene ahora un escollo pequeño y hay gente que se cae. Tejada no, Tejada persistió. Ahí en este libro está esa crónica, esa venida de él, en esa monotonía de estar montando en mula desde Medellín hasta Pereira. También está esa persistencia de él, dice, caminando desde acá hasta Bogotá, yendo con una cantidad de posadas que había, que son muy interesantes. Inclusive hay un cronista, me parece que está de López Gómez, que le dice a un señor de una posada que quedaba cerca a la línea, le dice: aquí en este lugar hemos visto montando en bueyes, porque hay partes del camino que eran caminos muy enfangados y las mulas no eran capaces de pasar por ahí,
ver generales de la República y ver un tipo un hacendado tan rico, tan inteligente y tan potente como el maestro Valencia, montado en esos bueyes para ir hasta Bogotá, ¿cierto? Como la humanidad, la entereza, la persistencia, de esa manera, de ciudades de tanta distancia, crean la posibilidad de unirse así como sea. Hay que viajar, ¿cierto? Bueno, Tejada no solamente está en Bogotá. Una vez le resultó un trabajo muy ingenuo, lo contrataron para trabajar con la compañía que iba a emplear las bocas de ceniza. Se va para Barranquilla en bala. Se monta, viene de la sabana, donde le toca ver un tipo que está medio loco, que le da mucha valga encerrado, desnudo, en un vagón junto a los caballos. A él le parece muy raro eso, para él lo describe. Después, cuando llega a Girardot, Tejada encuentra que ya están los primeros bolcheviques haciendo bulla por allá, y como el párroco de Girardot hace una oración para que ellos se vayan. También se da una cosa de esa Colombia de ese momento, como en Agua de Dios, que ya está en el lugar donde llevan los leprosos. Yo no sabía eso, que uno los ve como con mucho pesar y mucha lástima. Resulta que habían leprosos que se venían a caballo de Agua de Dios hasta Girardot, donde las prostitutas, porque ya los recibían, que venían a caballo, eran tipos, eran leprosos, hablando así no despectivamente, muy ricos. Esa historia yo no la conocía, ¿cierto? Tejada vivió eso, y de ahí Tejada, sin 5, montarse en un barco y hacer el recorrido hasta Barranquilla. Cuando llega a Barranquilla, resulta que en Barranquilla la compañía que iba a hacer el arreglo del río Magdalena tuvo problemas de corrupción con un tipo que tenía información del gobierno, como pasa muchas veces ahora, y resulta que eso eso no se puede ocurrir. ¿Qué le tocó a Luis Tejada? Quedarse viviendo en Barranquilla, pero una cosa valiosa, se conectó con Jorge Consuegra, que ustedes lo conocen, y pues me acuerdo en ese momento con gente muy importante de el Universal de Barranquilla, se conectó con un señor Rodas Pisano, que era de Yarromán, que tenía un periódico allá, y se metió al ambiente de Barranquilla. Pero allá le tocó una aventura muy rara, otra vez la extrema pobreza y el licor, porque Tejada era mucho más trago. Eso lo vi apenas en la segunda edición del libro. ¿Cómo les parece que Luis Tejada, con un amigo de Montería, se me olvida el nombre, pero en el libro está, igualito a él, viven en un caño de Barranquilla que se llama el Caño de los Tramposos? Vivieron en un barco. Pero ¿sabe por qué viven en un barco? Porque la señora de la pensión, al ver que ellos llevaban casi 6 meses sin pagar, una vez les cerró la puerta y ellos creo que dicen por la ventana con las cositas para poder madurar al otro día a trabajar. Entonces uno ve en esta extremada pobreza de Tejada la persistencia del cronista, que no se deja vencer por las batallas de la vida. Él mismo dice, antes de irse a Barranquilla para Magangué, dice que a él lo que le interesa es la escritura. Y esa persistencia es muy valiosa, porque como les digo ahora, a uno le cierran puertas. Uno publica un libro, si es Tejada era comunista, entonces no sirve, no. Era comunista cuando el comunismo era como una ilusión, una utopía, no en lo que se convirtió. El Partido Comunista, con el tiempo en Colombia, lleno de una barbarie, de unos grupos guerrilleros violentísimos y una cantidad de muertos, y así como el Estado tiene, las FARC, apoyadas por el Partido Comunista, tienen también sus pecados y muy grandes. Pecados no matanzas, una cantidad de cosas, pero no hablemos de política porque Tejada, miremos las crónicas de citadinas, la reflexión, la presencia,
la poesía, el saber que Luis Tejada creó un estilo, creó una sensibilidad, apartó la literatura de la gramática. Recordemos que en ese momento Marco Fidel Suárez es el que se da el lujo de decir por alguna parte que él escribió la oración a Jesucristo en 15 años, un soneto de 4, 3 y 3 estrofas, lo que sea. Exacto. Pero era un tipo loco por pulir eso. Mientras Luis Tejada veía el país, y si nosotros leemos las crónicas, miremos ese humor, esa sutileza y esa presencia. Hay otra cosa que es muy importante mencionar en Luis Tejada. Luis Tejada, cuando estuvo en Medellín, estuvo presente en la tertulia de la Bastilla, con los grandes cronistas de su época, escritores como Ciro Mendía, como Carrasquilla, que era el que más o menos era David de eso allá, con F. Gómez, con Pedro Nelson Gómez también era un cronista, y un sinnúmero de gente de mucho peso. Después, cuando llegué aquí a Pereira, esa parte yo tengo que completarla bien, es por lo siguiente: se hace muy amigo de un médico que se llama Sisto Mejía, que llegaría a ser después senador de la República. Sisto Mejía, con Carlos de la Cuesta, los hermanos Emilio Uribe Correa, me parece, con ellos dos hizo una tertulia. Esa tertulia la hizo en la casa de Zenón Bustamante. En la casa de Zenón Bustamante, que daba diagonal a las instalaciones del diario, diagonal. Pero el problema es que es en diagonal, pero no saben si a la derecha o a la izquierda, porque en el momento, como los pueblos son muy pequeños, no permiten ubicar la topografía que vio Tejada quisiera. Entonces ya decía una tertulia. Carlos de la Cuesta, que es un ingeniero muy importante, que trabajó en el ferrocarril, tiene propuestas también, llegó a ser senador. Comento esto porque todos ellos se fue muy bien económicamente, porque se hicieron muy políticos. Tejada no. Tejada, miremos que siempre escribiendo, siempre creando. Y eso es lo que hace también valioso la persistencia en la obra. Bueno, Tejada vive acá. Tejada conoce aquí a Julieta, a Julieta Gaviria, que es familiar de el expresidente César Gaviria. Resulta que apenas me di cuenta hace 4 meses que la familia Gaviria vivió de la iglesia y la pobreza para acá, hacia el lago Uribe, como en la tercera cuadra, en una casa de 2 pisos muy bonita que había ahí. Entonces Luis Tejada se volaba de la tertulia con Sisto Mejía, que era de Itagüí, pero se afincó acá y se hacía en la esquinita de aquí al frente, a mirar a la casa de Julieta y a fumar pipa. Pues una cosa muy soñadora y muy linda. Y Julieta de vez en cuando abría el postigo, y con el tiempo, cuando se muere Tejada, dice: Julieta, una cosa muy linda. No podía hablar con él, era prohibido. Pero Julieta, sin que Tejada supiera, remontaba las crónicas de los periódicos. Tenía su álbum de crónicas de Tejada sin haber sido nada cierto. Entonces vemos que es a nivel de vida cotidiana, en nosotros que vida cotidiana la perdemos, porque esa formación, voy a hablar de, porque no sé, no, pero creo que es así, del 70 para acá, los que se pusieron a leer marxismo y a teorizar con franceses como Foucault, Deleuze, etc., se les olvidó que la vida cotidiana es lo que enriquece los pueblos, la memoria, los lugares. Yo ayer me emocioné mucho esta semana hablando con el joven Ochoa, ahí en Ochoa, en esta casa vivió el Palucía. A mí me dio mucha emoción. Qué bien. Es bien haber sabido dónde vivió, aquí en Pereira. Benjamín Tejada Córdoba, que estuvo mucho tiempo acá. ¿Cierto? Entonces,
Tejada se afinca en Pereira con el papá, fundan un colegio. El papá de Tejada tenía un plus y era que él tenía una, como les digo yo a ustedes, un grupo que se llama Los Temperantes, en contra de la gente que tomaba licor. Perdón. Ese grupo iba a caballo desde Pereira, iban a Pensilvania, iban a Circasia, iban a Armenia a caballo los domingos y esperaban la salida de mis las personas y se ubicaban allá arriba en un balcón a llamar a la gente a ayudar, a decirle que no tomaran trago. Hay un alcalde de yo creo que es de Pensilvania, que se enojó porque las rentas estaban como la gente empezó a dejar de tomar trago, empezó a sentirse mal, porque acuérdense que empezaron las rentas para los maestros eran de productos del licor, ¿cierto? Entonces resulta que hubo también un movimiento antitemperancia, que lo fueron derrotando a ellos. Bueno, Tejada tiene su grupo literario acá, pero Tejada también tuvo un grupo literario en Bogotá, el grupo literario más importante que hubo en 1920, que es de los nuevos. Se encuentra en el Café Wilson, que está en las ideas de izquierda en su plus más elevado. Y resulta que uno ve cómo a través de la conversación, así como pasó en Medellín, en la tertulia de la Bastilla, como pasó en la casa de los Correa y en el consultorio de Sisto Mejía. Me olvidaba decir que Barranquilla también tuvo una tertulia con Ramón Pinches, el señor que aparece en 100 años de soledad, Sabio Catalán. Pero también la más poderosa la tuvo nada menos que en Bogotá, donde existían los antioqueños, que eran los de vanguardia. Imagínense, unos antioqueños montañeros ir a la capital de la República. Rendón, de Grey, Tejada, iba también allá Germán Arciniegas, Gabriel Turbay, Alberto Lleras, con ese cariño, esas crónicas y ese afecto que siempre, y esa admiración de toda Luis Tejada. También un poquito menor, Carlos Lleras. También fue este señor el primer dueño del tiempo, que le abrió las puertas. Alfonso Villegas. Alfonso Villegas. El cuñado de Eduardo Santos. Sí, exactamente. Exacto. Alfonso Villegas, esa admiración que le tenían a Luis Tejada. Decía Hernando Telles algo que es muy relevante. Luis Tejada, cuando escribió en El Espectador de Bogotá en 1920, tuvo en un solo día más lectores que Platón, Sócrates, que es lo mismo en un año. O sea que vemos la presencia del cronista en toda su dimensión. Hay también algo muy relevante con Luis Tejada, y es que se atrevió a mirar el país, a criticarlo, no a ser sectario, sino a ser un romántico, un soñador, un hombre del mundo, como les decía, que estuvo en todo el país, mientras Tejada, León de Grey, su gran amigo, escribe una balada, una balada así, que se llama No he visto el mar, porque los intelectuales no salían a viajar por el país y los presidentes no salían porque les tenían miedo, porque Reyes, cuando le dio por salir a conocer el país, llegó a Barranquilla y se voló. Acuérdense que él se fue para Hamburgo con ese robo, eso tan grande. Entonces, cuando le dio a Soles por salir, la gente se ponía a alarmar porque decía, quién sabe qué tapado tiene por ahí, hablando para así, porque de pronto se volaba.
Los nuevos nunca conocieron el mar. Tejada sí lo conoció. Entonces por eso Tejada era una especie de viajero, como lo fue de vagabundo, y ahora por esa cortesía de ustedes acá, por esa amabilidad, yo me siento muy orgulloso de estar aquí buscando las huellas de Luis Tejada, homenajeándola. ¿Y saben por qué? El internet, que es muy valioso, las redes, que son valiosas, han ocultado no solamente en los periódicos, sino en los medios de comunicación tradicionales como la televisión, etcétera, que la memoria del cronista, que la memoria del país estén muchachos que son doctores en literatura, en cine, en lo que sea, pero son títulos adquiridos con, y no me lo voy a dar de ser demasiado municipal o demasiado parroquial. Han dejado y han olvidado que la memoria de un país hay que celebrar, que los grandes escritores perduran, que mientras nosotros estamos celebrando a Foucault, que son grandes, a Deleuze, que son grandes, a historiadores ingleses que son muy buenos, o a Chomsky, una cantidad de cosas que hay ahí, se les olvidó que aquí tenemos uno de nuestros grandes escritores, y que han hecho los medios, a través de estos señores que no tienen la formación literaria ni crítica del país. Con su silencio han establecido una cortina de humo de olvido sobre nosotros mismos. Y en un acto solitario, en un acto de tan afectivo como estar con ustedes, estamos recordando al cronista. El cumpleaños 100 años de muerto, el 17 de septiembre. El 17 de septiembre, ni el tiempo que fue tan presente en su vida, que lo quiso, que le dio páginas, que le siguió las enfermedades, el matrimonio, que todos sus amigos lo dignificaron. El espectáculo donde publicó el colombiano nunca, porque el colombiano ha sido excesivamente ultramontano, lo negó toda la vida en Medellín. A través de estos actos individuales de cariño y amor por un cronista, por uno de los nuestros, estamos aquí celebrando. Démosle un aplauso al cronista. Bueno, y tienen una pregunta, con mucho gusto, porque le cuento que esta voz está súper quebrada. Aquí tengo una revista muy linda que se llama Pereira en la Intimidad. La dirigió un hombre precioso que estuvo fundador de nuestra Academia Pereirana de Historia, el doctor Jorge Grisales Pérez. Creo que todos los que estamos aquí conocimos al doctor Grisales, un maravilloso personaje. Y su revista publica de lo que ha estado hablando nuestro invitado Víctor Bustamante, es memoria de muchos personajes, de muchos elementos cotidianos, del músico, de los personajes típicos del pueblo, pero publica además, dice Luis Tejada, filósofo y periodista, hizo de este terruño su patria afectiva y sentía gran orgullo en llamarse pereirano. De él quedan muchas cosas para decir y comentar. Por el momento reproducimos esta carta, original petición de mano. Cuando Luis Tejada, el gran cronista colombiano, en viaje para Manizales, se detuvo en Pereira, sufrió un accidente. Como él lo dijo en una de sus páginas más célebres, resolvió casarse con Julieta Gaviria y escribió a su señor padre la siguiente carta, que se ha conservado inédita hasta hoy. En Pereira, en viaje para Manizales. Señor Gaviria, muy respetuosamente le pido permiso para casarme con Julieta. Tanto ella como yo deseamos ardientemente esta unión, aun cuando ambos presumimos el matrimonio es siempre una extraordinaria aventura en que no se sabe si se va a encontrar la felicidad o la desgracia.
pero en todo caso, preferiríamos ser desgraciados juntos a serlos separados, porque nos impulsa el amor, esa ley misteriosa e implacable. Lo natural fuera presentarme personalmente en su casa, a pedir la mano de Julieta, pero tengo algunos motivos para creer que no sería recibido con bastante benevolencia. Espero, sin embargo, que usted, a quien por ser el padre de Julieta, me imagino justo y bondadoso, dé su aprobación a este acontecimiento irremediable, a esta marcha temeraria y sublime hacia la vida que vamos a emprender Julieta y yo, llenos de amor y de esperanza. Su sentimiento nos llenaría de sincero júbilo. Su afectísimo Luis Tejada. Yo necesito una cosita sobre esto. Sí. Pásame el micrófono. Ok, gracias. Esa carta está en el libro, pero les voy a contar lo siguiente. Cuando ocurrió esa situación, Luis Tejada iba para Manizales, a la casa de una extraordinaria poeta, de un mejor cronista y escritor, Blanca Jaramillo. Sí, y J.B. Jaramillo Mesa, que eran muy amigos de él. Resulta que ellos tenían una tertulia en la casa de ellos, que esa parte no se ha contado bien, y es lo siguiente. Se da el lujo J.B. Jaramillo Mesa de sacar una revista, la revista Manizales, que es muy valiosa, una revista hecha lejos de Bogotá, porque miremos que hay un problema de los bogotanos, que de pronto a la gente llaman provincial, a la gente que los rodea, sabiendo que el país es un país que es muy valioso, un país con ciudades que tienen dinámica, intelectuales importantes, y de ahí que muchos intelectuales se descontextualicen ya para Bogotá, porque así raya todo, ¿cierto? Entonces, volviendo al caso de J.B. Jaramillo Mesa y Blanca Izaza, ese amor, ese cariño y esa crónica tan linda que escribe Blanca Izaza sobre Luis Tejada, una crónica poderosa, ahí no está, pero está, por ahí encuentra, una crónica muy linda, en las obras de ella está. Entonces pasa lo siguiente, me acuerdo que Arias Trujillo pertenecía a esa tortura que hacían allá, y una vez se trajeron a Porfirio Orbajaco para Manizales, lo habían invitado 2 días. ¿Sabe cuánto se quedó Porfirio? Que era conchudo a morir, se quedó 2 meses. Imaginen la casa de familia. Pero allá también recaló Luis Tejada, porque era muy amigo de ella, ellos lo apreciaban mucho. Esa ida ya se interrumpida, porque Tejada, que pensaba que por ser un hombre tan mundano nunca se iba a casar, lo llegó y lo cogió el amor y le suspendió ese viaje, y él quería mucho a su mujer. Entonces, como todos saben, ¿quién quiere preguntar como alguna cosita o tiene algún apunte de Tejada que siempre no conocemos? Pregunta que se casó finalmente. Sí. Por eso le decía, en la iglesia de la pobreza se casó Luis Tejada. A las 6 de la mañana, pantalón bombacho, y una miseria y una pobreza Prestado. ¿Sabe quién le prestaba la ropa a él? Se la prestaba el ingeniero Carlos Cuesta. Esa vez se iba a casar con unos briches que eran un pantalón de esos bombachos que es para montar para montar a caballo. Entonces le hicieron poner un frac. Pero un frac, y eso mismo le pasó cuando habló una vez en Medellín, en Tacla Oliva, le tocó hablar allá y resulta que era con un frac alquilado. Pero Tejada estaba más allá de eso. Entonces el colmo también, ¿cierto? Pero bueno, hay que dejarlo. Se casó y fueron padrinos León Ángel, que es un escritor que hay que darle un merecimiento. Les va a contar un poquito de León Ángel.
Cuando despidieron la Tejada en Bogotá para Barranquilla, toda la plana mayor del espectador, es decir, la importancia y el cariño que le tenía. León Ángel se puso a llorar allá, él fumaba, siempre fumaba tabaco. Me con los bogotanos tan elegantes y toda esa cuestión. Pero León Ángel empezó a hablar de Homero, de Hesíodo y del convivio, ese libro que mencionan delante, que los descrestó. El tiempo le dio puesto. Y León Ángel, siendo paisa, como todos nosotros estamos aquí, terminó en Barranquilla siendo corresponsal del Tiempo y en el vuelo inaugural de la aviación en Colombia, que era alrededor de Barranquilla, y después otra con el avión, se dio el lujo de estar, porque era muy entrón, se dio el lujo de montar con el ministro plenipotenciario de Francia, con otras 5 personas de la élite barranquillera y de el piloto, que era un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Y yo me preguntaba, ese tipo, ¿cómo es para montarse en ese avión si apenas llegó allá, ¿cierto? Entonces miremos lo siguiente. La vida cotidiana del país está olvidada completamente. No hay un gran libro, un libro serio, que indague lo que fue la colonización antioqueña. Hay libros por ahí a grandes rasgos, pero esa historia hay que contar. La fundación de estos pueblos, hay una cantidad de cosas que se hablan de una manera muy de detalle, que es lo que hace lo importante de la historia. Cuando abordo el libro de Tejada, trato de abordar esa cuestión. Les cuento esta partecita. Cuando llega un tipo a Bogotá que se llama Savinsky, que era enviado por Rusia para crear caos en toda la vida, en todo, y como hicieron todos los países latinoamericanos, ustedes saben que los camaradas se las dan de Mesías, pero tienen ese veneno, el veneno del escorpión, así la gente les quita el toque, pero es cierto. Pone a tintorería, empieza a dar clases de marxismo. Tenía a Tejada, a José Mar, a Rendón, a León de Grey, a Luis Vidales, que es de Calarcá, que es un poeta y un amigazo de Luis Tejada. Tenía unas 15 personas de primera línea. Iban a la casa de Tejada y hacían una ceremonia casi de tinte masónico para que no divulgaran lo que conversaban allá, y tenían un pacto de sangre allá porque el país lo iban a cambiar. Savinsky, que estaba allá, resulta que apareció con un plano de las bombas que iban a poner en el Senado, la catedral privada, en unos hospitales, y todos dijeron que sí, hay que sembrar el caos y perder a Bogotá. Y resulta que al otro día iban a hacer eso a las 10 de la noche y ninguno fue. ¿Por qué? Porque ellos eran todavía eran el país, ¿cierto? Entonces hay una cantidad de historias, en el libro están. Descubrimos a Tejada. Si alguno quiere contar una otra cosita, con mucho gusto. ¿Conoce la sentencia de Luis Tejada? Luis Tejada tuvo un hijo, pero se le murió apenas nació. Y hay una historia muy triste. Una vez Tejada fue a visitar donde estaba el hijo enterrado. Fue con un amigo y el amigo le dijo: Luis, venga, tenemos el hijo suyo y le decía a Luis Tejada: hombre, es que no sé dónde lo enterrar. De todas maneras, él era un niño y los niños van al cielo, una cosa así. Luis Tejada se mantenía en otro mundo, ¿sí me entiendes? Pero no tuvo descendencia. Lo que sí le pidió una vez el favor a Germán, que como siempre no le cumplió, es que si Pereira no quiere los restos de Luis Tejada, le voy a dar como me lo llevo para Bamposa, porque Luis Tejada, la mujer, se los trajo para acá,
para Pereira. Yo esta semana ya me hicieron 10 años, 2 años para el mes. Porque Tejada, en los 100 años, y siempre se me hacen muchas cosas. Yo no soy rezandero, pero me emociono. Y le voy a ir a llorar un ratito allá, porque tenía este problema. Vea lo que es mandar. Hace 30 años, Luis Vidales nos contó. Él está enterrado en el cementerio universal recuerden que por no ser católico, había como un cementerio universal también en un cementerio universal, no, un cementerio laico, no, un cementerio laico en Girardot, pero resulta que le dijo Luis Tejada, dijo este señor, no, ese cementerio se lo llevó el río Magdalena, no recién. Yo dije, pues madre Dios, lo que le pasa al cronista. Resulta que indagando, lo que pasó después fue lo siguiente. El cementerio laico lo vendió, como lo fueron olvidando, y la gente lo fue enterrando, la iglesia se hizo más abierta, fueron enterrando la gente en el cementerio de ellos. Resulta que eso lo quedó como gran parte y olvidado. Y resulta que un alcalde de Girardot hizo las escrituras para él y parceló eso para hacer una unidad de vivienda, ¿cierto? Y yo no se perdió Tejada. Resulta que consultando el diario de Pereira encontré una notición cuando Julieta Gaviria se viene en el 44 a vivir a Pereira un tiempo, porque ya después se fue, me parece que fue para Cartago. Resulta que se trajo los restos de Luis Tejada y los llevó para la iglesia que a la Albanera, pero el un momentito que olvidaba. Ahí no acaba muy tenaz, no terminamos. ¿Ustedes qué pensarán? A los 10 años de Luis Tejada estar muerto, que le hicieron un súper homenaje en Bogotá, los amigos vivos que tenían un centro que se llamaba Luis Tejada, que tuvieron programa de radio en todo ese momento. ¿Saben qué hizo la mujer de Luis Tejada? Lo hizo desenterrar y tenía los huesos del cronista en la casa de ella. Después se los va para Pereira. Entonces aquí están. Yo no sé por qué la Academia de Historia no es un mausoleo bien bonito. Y si no lo quieren, yo me lo llevo para vos. ¿Sabes por qué? No olvide esto. Proust tiene su homenaje en un cementerio en Francia. No me acuerdo el nombre. Cortázar, Baudelaire, tienen su nicho y su presencia. Hay que sacarlo de la iglesia y hacer un monumento bien bonito. Porque no vamos así con los escritores de nosotros, sí, con escritores lo que da la memoria, da la presencia, la conexión con el pasado, no como algo romántico ni claudical, dejar de lado el presente, sino la memoria de la mentalidad, de la poesía, de las crónicas, que permiten que nosotros estemos aquí celebrando. Entonces me parece que sería una idea muy interesante de hacerlo. Recordemos que Medellín, que todos se lo llevan, hizo sacar de la metropolitana en unos años que estaban y le hizo un mausoleo a Carrasquilla en el cementerio de San Pedro. Me parece que es una cosa como, no sé. A ver, pues pregunten a ver que estoy. Un comentario instigado por el doctor con Mauricio Ramírez, que no sé por qué no está acá, y es el gran recuperador de la memoria literaria en Pereira. Hace un año o dos, fuimos de aventura un fin de semana a la Albanera, íbamos desde Rosario y encontramos a alguien ahí conocido por fortuna, entonces claro, meter, buscó en el libro, encontró dónde estaba el nicho
Y el nicho para entregar, para contarles, nosotros fuimos a un parapeto, tablas podridas, está arriba. Y nosotros íbamos a cometer un delito de profanación de tumba, íbamos a romper el candado porque un candado medio podrido, se veía el cobre podrido, pero íbamos a sacar huesos para llevarlos al laboratorio de genética para comprobar que sea de despejada y los parientes, bueno, hacer todo el proceso. Pero el doctor fue a averiguar el laboratorio de genética y a él le dieron razón de que no hiciera eso porque nos metíamos un delito de profanación de tumba, nos metíamos un delito que es penal, además dan más de 6 años de cárcel. Entonces, todo está ahí arriba, subirse por allá, toca subirse el tablo por el día. Y ahí terminó nuestra aventura, fue como 1 año y medio o 2, ¿no? Sí, teníamos un plan de esos perversos. Los 3 de irnos a sacar los restos de Luis Tejada. Yo había hablado en la Facultad de Medicina, en el laboratorio de genética y en medicina forense, 2 sitios para comparar muestras de ADN y ARN que más seguras si eran de Luis Tejada o con algunos familiares. Y teníamos todo pues planeado, horas, días y todo. Cuando me dicen los de forense, oiga, ustedes quieren estar 6 años en la cárcel. ¿Cómo así? Necesitan un permiso de la familia, tal y todos los requisitos legales, y hasta ahí nos llegó el entusiasmo de sacar copias de los resultados. Vean, yo tengo... Pasar el micrófono. Si se anima, yo tengo... Perdón. Hay una sobrina de Luis Tejada que vive en Medellín. La sobrina de Luis Tejada no lo conoció, pero ya hace 30 años que yo hablé con ella, le había leído este libro y me invitaron a la casa. Y hay otra que se llama Elena Tejada, que vive en Bogotá, que son familiares. Y hay otra que se está de abajo. Todas las ciudades tienen memoria de sus muertos ilustres. Yo creo que hay que hacer eso. Yo creo que si quiere yo me lo llevo para Barbosa, pero hay que buscar. ¿Sabe por qué? Las grandes ciudades tienen memoria, y honrar a los muertos no es ningún pesar. Yo creo que eso es muy importante hacer eso. Hay que persistir. En Medellín hicieron hace unos 30, 40 años, cuando nadie se acordaba del maestro Fernando González, se robaban el cráneo. Eso fue un escándalo tremendo a nivel nacional. La policía atacando, lo demás bueno. Con el tiempo se supo que fue un sobrino, y allá lo tiene, lo tiene guardado en la casa, y eso no pasó nada. Pero ustedes saben que no hemos explicado esto. Pasó algo que en Medellín no se perdona. Se llevaron a Epifanio Mejía para Santa Rosa, para llamar perdón, de una forma muy linda. No se lo dio a dejar llevar, en un percherón, ese caballo elegante con montura de terciopelo, arrastrando un carrito como si fuera una película de esas francesas con un estilo muy bonito. Se lo llevaron para Yoromar, y lo mismo hizo con Porfirio, que estaba olvidado en el cementerio universal. Y allá íbamos cuando estábamos unos muchachos a tomar traguito y acompañarlo allá. O sea que esas personas están en las memorias de todos nosotros. Ya. Bueno, si alguno quiere preguntar, o están aburridos, está largo, y quieren preguntar cómo van, compartir, con mucho gusto, o a ver. ¿Yo puedo decir una cosita? Sí.
que a mí me gustaría que para que dejara la obsesión Víctor Bustamante de querer quedarse con los huesos en Barbosa, en Despejada, que lo dejemos que profane la tumba para que lo metan en la cárcel 6 años y nosotros hacer lo propio para dejar los huesitos de Despejada en Pereira, primero. Segundo, me gusta recordar que yo sé que el 90% de los que estamos aquí sabemos que Luis Vidales era tío de Juan Manuel Roca, ¿sí? Un extraordinario poeta que todos conocemos. Y tercero, yo pensé que los conchudos eran los críticos de cine de Medellín y más. Uno los invita a 4 días y se quedan 8 días en Pereira. Y ahora me doy cuenta que prefirió Barbarroja también era conchudo. Ese modelo va a matar un mes. Pasarle. Víctor, yo te felicito porque es muy interesante la exposición y me imagino que el libro mucho más. ¿Cuánto tiempo te llevó realizar ese libro en esas características que nos estás contando acá? Hay lo siguiente, cuando yo terminé economía en la Universidad de Medellín, yo sabía que yo no iba a trabajar en una oficina, que el camino mío iba a ser la literatura. Pero resulta que en las casas ser escritor es como la gente considera que no es un pago. Entonces tenía ya en mente recobrar la memoria del cronista. El primer libro, la primera edición del libro, que costaba, no tenía, la primera edición del libro, yo le agregué 180 páginas respecto a esta. Esa edición me demoré 3 años. Es muy charro porque yo me iba para la Universidad de Antioquia todos los días, sin haber escrito mi primer libro, sin haber escrito nada, pero yo había leído muchas biografías, muchísimas. Biografías de Wittgenstein, de Balzac, biografías de Marcel Proust, sobre Marcel Proust, ¿cierto? Biografías de, me acuerdo de Dostoyevsky, de mis escritores amados, ¿cierto? Y hay un problema, ahora antes de hablar de ese que me contabas, en Colombia. Nosotros no sabemos dónde estamos parados, las biografías son muy poquitas, son escasísimas sobre nuestros escritores. Cuando son de éxito, hay 4 o 5 que se pegan a hacer biografías sobre eso, pero resulta que hay que escribir de los escritores de los que no se hablan y son grandes, como Luis Tejada. Entonces, ¿qué hice? Con 2 o 3 datos, con un esbozo de Lino G. Jaramillo que mencioné ahorita aquí, es un grande. Bueno, es Lino G. Jaramillo. Con ese librito hice un esbozo y dije, vamos a empezar para investigar al cronista. Resulta que el cronista también fue familiar de José María Córdoba. Bueno, y familiar de Cano también, de Toscano. También, claro. No lo hemos mencionado, pero usted ahí gracias por allá. Y sobrino de María Cano, ¿cierto? Sobrino de María Cano. Entonces vamos por partes. Resulta que lo más inmediato, empezar a leer prensa. Leer los periódicos que el papá había juntado, la organización. El papá Luis Tejada es una persona grandísima. Juntó periódicos, polemista, liberal, radical a morir y emprendedor en muchas cosas que no le dieron renombre. Fue secretario de Uribe, le voy a contar esto. Una vez estaba
Benjamín Tejada, el secretario de Uribe en Fredonia. Y resulta que habló Uribe sobre el cultivo del café, lo que usted quiera, estaban tomando mucho trago. Cuando le tocó al Papa de Tejada, porque Uribe, por estar prendido, él no era capaz de seguir hablando, le cedió la palabra al secretario privado que era don Benjamín para que siguiera hablando del cultivo del café. Y como tenía tanta labia, y era tan especial don Benjamín, siguió hablando, pero el cultivo del algodón. Entonces ahí estaban todos sorprendidos. Bueno, entonces resulta que me pongo a mirar detallito por detallito. Primer dato importante, saber que don Benjamín fundó en Medellín un periódico que se llama Antioquia Industrial, cuando Antioquia venía hasta aquí. No, hasta No, digo pues que está aquí. Pero ella no fue Antioquia, claro. Pero si estamos hablando igualito. Ah, bueno, está bien. No, ustedes son más paisas un diablo. Oiga, pues yo les cuento. Entonces resulta que inició una campaña, Los Soñadores de don Benjamín, una campaña para hacerle una estatua a el general Córdoba. El general Córdoba sabe la importancia que tiene Antioquia en el país. Entonces resulta que el primer problema fue el siguiente: Manuel Uribe Ángel fue el encargado de hacer el boceto del general Córdoba, pero el general Córdoba encargó una estatua en Italia, y Manuel Uribe Ángel lo puso como si fuera un tipo muy bello, una polínea, todo lo que está por ahí. Y resulta que cuando trajeron la estatua, resulta que los viejitos que eran amigos de porque estaban todavía vivos, estaban bravos, porque decían: ese no es Córdoba, porque Córdoba era muy feito, era un tipo morenito, de un sombrerito de esos malitos, ese no era él. Fue un debate primero. Entonces el problema fue el siguiente: para recoger, para pagarles esa estatua, todas las repúblicas bolivarianas se aliaron. Hicieron un concurso para ver quién sigue a pie, para Bogotá, Caracas, Quito y Lima. ¿Sabe quién se lo ganó? Porque la gente no quiso ir. El papá de Luis Tejada y el primo. Y llegaron hasta Bogotá, no fueron capaces de seguir. No, esto está muy berraco. Sin embargo, hicieron la estatua. No sé cómo la pagaron. ¿Y sabe qué hicieron? Se la llevaron en andas, como en una procesión de Semana Santa. No sé cuántas toneladas pesaba, desde Medellín hasta la Concha. Esas eran las campañas que hacía pero un soñador. Entonces, primeros datos es medio de no hay que hablar de este señor. Después, por esas cosas del destino, encuentro la casa donde vive, del destino de la investigación, encuentro la casa donde vivió Luis Tejada con María Cano, en una parte que se llama Las Palmas. Empezó a indagar los archivos de Torre Giraldo, lo que había conocido en ese momento, porque eso después lo había. Está en la Universidad del Valle, el fondo documental. Pero en ese momento que yo lo escribí no estaban. Acuérdense que los comunistas, muchos decían eso, son proscritos. El internet permite que esos archivos se abran, ¿cierto? Pero pasa una cosa con Torre Giraldo, que cuando crea, me parece que la organización aquí en Pereira, le dice a Luis Tejada: escribe una crónica que era el primer escrito de Tejada. Sobre Rodó. Resulta El martillo. que Tejada, Tejada dice: listo. A los 2 meses no había escrito nada. Y cualquier día delante de él hizo la escribió a mano, como escribía él, se la entrega. Después Tejada, después Ignacio Torres se la entrega para que la corrija, y Tejada volvió, hizo sí, se lo metió al bolsillo. Eso sí, cuando salió publicada,
Tejada se enojó porque le faltaba una coma. Él está tranquilo. Entonces todos esos detallitos, para irlos ubicando, leyendo prensa, leyendo también las crónicas de él, porque Tejada, muchas crónicas se nutren en la vida lo que él vivía. Él salía del Espectador a caminar y veía lo que le interesaba y le encontraba como esa médula, como esa reflexión, lo que ya que muchos digan que es filósofo de lo cotidiano, ¿cierto? Entonces resulta que mirando toda la prensa en su momento que había en Medellín, me demoré 3 años, mientras me decían en la casa que yo pues que había hojas de vida. Entregué por ahí 40 hojas de vida, no tenía experiencia. Por fortuna no me colocaban en ningún puesto de esos, porque yo quería ser escritor. No, rebelde no, ojalá fuera eso. Uno es muy soñador, uno quiere recorrer la memoria de la ciudad donde a mí me gustan esas cosas, y es como va pasando el tiempo y no ubicamos estas cosas. Después de que encuentro, vamos, las fotografías de Tejada, hasta ese momento está bien. Cuando empiezo este texto, encuentro fotos de Luis Tejada, que no tenía una foto hermosísima de Julieta Gaviria con Lola, su hermana. Yo no sé por qué fueron a Medellín en 1917 que me editó una fotografía. Digo yo, pero ¿qué? ¿Se conocen ellos allá o qué? No sé. Como no hay nada sobre eso. Entonces, poco a poco fui buscando cosas. Básicamente, el primer libro, la pregunta son 3 años. Pero después, otro año hace poquito, y seguro, cuando se abran más archivos, vamos a encontrar más cosas. ¿Cierto? Una biografía es lo que dicen los franceses, los ingleses, un work in progress, una obra en marcha. ¿Cierto? Entonces, les cuento una historia. Una vez hago un nido de cóndores, emocionadísimo, como decía Germán, yo estaba emocionado. Una investigadora de Pereira me escribió una cosa letal, que eso está en internet, porque yo le hice un videíto. No me gusta ese video porque hay una foto de Pereira que está muy mal tomada. Una foto de 1920 que es única. Y yo le dije a esa muchacha porque no piensa que esa es la foto que encontré. ¿Cierto? Toda la gente le cuenta pero a todos. De todas maneras, bueno. Entonces ya o nos tomamos el primer aguardiente. De todas maneras, hermano, ¿no hablar más? ¿El tiempo cuánto, Víctor? ¿El tiempo cuánto? ¿Cómo? ¿El tiempo cuánto? ¿Cuántos años? 3 años y después el resto, pero siempre pasaban cosas. Encuentro casualmente, leyendo un libro de Julio Víver Guerra, que ya está muy mayor viviendo en Bogotá, es un cronista de Santa Fe de Antioquia, que fue muy amigo de Luis Tejada. Van a visitarlo. Y yo le digo, no puede ser que Luis Víver Guerra en ese momento es un periodista muy considerado en el tiempo. Luis Tejada y Luis Víver lo van a conocer. Y después escribe Víver Guerra ese texto sobre Luis Tejada, y les voy a contar un poquito. Víver Guerra, cuando cogía un libro que lo agarraba, no salía y no iba a trabajar, que metía cualquier cosa. Esa vez que fue Luis Tejada a saludarlo con Luis Vidales, que fue la luz, que había luz eléctrica en Bogotá. Resulta, ¿por qué se ve la luz eléctrica? Para no levantarse, Víver Guerra tenía atados a un bombillo. ¿Se acuerdan que el bombillo se apagaba algo así? Tenía una cantidad de cordoncitos, o sea que para no levantarse, lo jalaba. Estando enfermo y que lo fueron a visitarlo, y con un poco de libros ahí, atinó a apagar el foco y eso se cayó, se desbarató. Entonces todo quedó en oscuras. Y ahí mismo
Entonces una hija muy bonita, mi padre que llamaba Lucy, y a Tejada como que le gustaba. Entonces pues, les voy a contar les cuento este chisme. Entonces resulta que cuando se fue la luz, 2, 3, 4 minutos, la mujer de Luis Guerra entra con una vela furiosa. Está Luis Tejada así, la hija de Luis Guerra aquí también, tranquila, y va diciendo después Luis Vidales. Ellos se besaron, pero muy ligero, aprovechando ese momento, pues, esas cosas que pasan, ¿cierto? Bueno, no les cuento más, veo que ya no tienen que dejarle cosas. No, Allí, aquí, allá. ah, bueno. Pasó particular. No, un par de preguntas. Usted hablaba ahorita de la pereza, pues que usted dijo que iba a profundizar sobre el tema de la pereza en Tejada. Entonces quería preguntarle cómo un tipo produce tanta crónica, en todo momento produce crónica y tiene pereza, ¿verdad? Y lo otro que le quiero preguntar es cuál de todas esas crónicas él publica, mencióneme 3 o 4 que le llaman su atención. Bueno, lo de la pereza en él es proverbial, pero por eso. Luis Tejada solamente quiere ser escritor, fue un lector extraordinario. Yo me puse a mirar, antes de hablar de esa cuestión de la parte lectoral, que es un tipo de lector de mucha dedicación, escribe y menciona a un escritor francés que se llama Emilio Faguet. Yo, cuando escribí libros no puedo encontrar, pero internet me permitió encontrar un libro de él. Y yo decía, ¿por qué Emilio Faguet no lo menciona? Un escritor del siglo XVIII, con ese nivel de escritura tan alto. Tejada a los 18 años lo leí. Leyó también a un escritor que yo no sabía que existía, ese apellido Richepin, algo así, francés, de una prosa admirable. Y yo pensaba, Baudelaire, Verlaine y Ramos se roban el show. Tejada lo leyó a Julio Campa, leyó a Gómez de la Serna. Como fue lector, Tejada se puede a leer un libro, se le olvidaba todo. Hay una anécdota con la mujer. Los dos hacían una buena pareja. Con un solo libro, Tejada cogía una página, la leía, en la arrancaba y se la pasaba a la mujer. O sea que era una cosa como una especie de jape, ¿cierto? Pero ella era muy lectora. La pereza de Tejada es porque él se pone a trabajar, si él quiere ser escritor. Total. Se queja mucho Torres Hidalgo cuando dice, no, yo puedo contar con Tejada para el periódico, porque es el epítome de la pereza. Eso decía. Inclusive hay crónicas respondiendo al señor sobre la hamaca, sobre la pereza, que todas ven que esa autonomía, esa tranquilidad que entra en el escritor es tener mucha paz interior, esa la tenía Luis Tejada. Además, Luis Tejada, cuando vivió en Pereira, era muy trasnochador. A las 2 de la tarde se estaba levantando. Inclusive Torres Hidalgo molestó mucho al papá Benjamín cuando dije el colegio aquí para que dieran las clases de gramática por la tarde. ¿Sabe quién las tenía que dar? Porque Tejada no iba a trabajar, el mismo papá. Tejada decía, no, yo a eso no voy. Pero son las, es el virtuosismo y el talento que solamente quiere hacer una cosa. Él tiene una crónica muy linda sobre la cola de los perros, cómo tienen que mantener el equilibrio. Tiene un trabajo extraordinario cuando se murió Lenin, o sea, morir, que él lo ve como una especie de apóstol, una parte religiosa que no era Lenin. Claro, pues que Lenin después con el tiempo se convirtió en algo muy tremendo. Y crónicas sobre la butaca, es que hay mucho sobre la butaca, hay una crónica muy linda sobre la Auriga, que es un señor que condujo carros de caballo elegantes para transportar a las personas en Bogotá en 1890 y pico, casi hasta 1910. Y ese señor está extraviado en un momento en 1920. ¿Saben por qué? Porque ya apareció el automóvil.
Y ese señor con ese uniforme tan bonito, que uno ve en las películas, ve que la gente no quería montar en carros de caballo, sino que el automóvil está haciendo bulla, ¿cierto? Esos detallitos son los que hacen la Tejada muy grande. Sí, leyéndolo a él, uno se encarreta. Como diría Borges, digo yo por ahí en alguna parte, como diría Borges de este escritor, ahí se me olvida, de Oscar Wilde. Esas crónicas, esos escritos de Wilde, parecen escritos esta mañana. Uno lee Tejada y no tiene la pesadez de adjetivos de Vargas Vila, no tiene la aburrición de Luis Vargas Tejada de hablar solamente de la sabana, no tiene las disquisiciones religiosas, pongamos, y metafísicas extrañas de Marco Fidel Suárez, sino que tiene la certeza de un hombre que sale a la calle y ve a la gente común y corriente, y de esa prosa y ese estilo y esa poesía de Luis Tejada. Y el humor. Ah, no, el humor, claro, lo paradójico. A ver, pues por ahí, hermano, no hablar más. Se está durmiendo ahora. Yo si estuviera pues y no conociera a mi amigo Bustamante le preguntaría, él escribía muy rápido, una crónica se demoraba mucho en escribir. Tejada tenía, cuando tenía la oficina en El Espectador, allá iba mucho Germán Arciniegas, que fue, imagina que Germán Arciniegas llegó a ser ministro plenipotenciario y ministro de Educación, y esa fe, ese sentido de amistad, de admiración que tenía por Luis Tejada. Entonces iba a la oficina de él y veía a Luis Tejada garrapateando a mano, porque no utilizaba máquina de escribir, y ya en ese momento estaba. Pero lo que más le llamaba la atención a Arciniegas era que Luis Tejada estaba ahí mirando para el techo, fumando ya fuera cigarrillo o pipa, que eso, que él se inspiraba mucho en eso, ¿cierto? Entonces resulta que todos fueron a mano, por supuesto, claro que después estaba el linotipista, el corrector, lo que fuera, para pasar a diario de eso, ¿cierto? Yo voy aquí a publicitar porque yo he trabajado y estoy en eso, como él dice que uno no se preocupa por los escritores que nadie habla. Yo trabajo y consulto mucho, investigo sobre Julio Flores Roa. Tengo mucho material y sobre todo a mí me ha interesado es quien también lo cita. He empezado con Carrasquilla, García Márquez lo tiene en los tiempos del cólera, medio parlapado en un personaje, en Florindo precisamente, por eso se llama Florindo, y etcétera, etcétera, sino que por darle contexto para escribir todo lo que tengo sobre él, porque me han ayudado ya muchos textos ya escritos, pero yo trato de no replicar lo mismo que han escrito, que es la nieta de él, la sobrina nieta, que es Gloria Serpa Flores de Colbe. Ella escribió Todo nos llega tarde, ese libro se agotó. Cuando fui a Bogotá hace por ahí 30 años al Instituto de Caro por el primer libro de Flores, también se agotó. Entonces ya con gotas de tinta he buscado dónde menciona Tejada de pronto a Julio Flores. No he podido encontrarlo, sino más o menos como referenciado cuando él hablaba sobre los bigotes. ¿Tú sabes algo si él conoció a Julio Flores? Bueno, Juan Diego está escribiendo un libro sobre Julio Flores desde que tenía 15 años. No sé si lo va a terminar o no, porque es indisciplinado a morir. Lo único que le digo de Julio Flores es que Gonzalo Araco no lo quería. ¿Sabes cómo le decían? Julio Flores muertas. Bueno, de todas maneras, no, hay una parte, no, mentira, hablemos en serio. Recordemos algo con la cuestión de generaciones. Julio Flores es de la generación del centenario.
Pero Julio Flores, que también era compositor y guitarrista, y que usan los pasillos, violinista. Bueno, y no, si puede ser cierto eso. Resulta que uno dice, generaciones, los nuevos, los nadaístas, los de mito. Resulta que en Bogotá muchos centenaristas eran amigos de los nuevos, cohabitaban juntos y era una admiración tremenda. Solamente esos de la carta simbólica, hay uno que es un escritor valiosísimo, que se mantenía en una nube de morfina, que es el poeta Eduardo Castillo. Eduardo Castillo, muy amigo de Luis Tejada, que lo indujo a que se inyectara morfina por un tiempo. Llegó a tal extremo Eduardo Castillo, que era muy amigo de Julio Flores Muertas, Julio Flores Negras. Resulta que llegó al punto que pareció un cadáver ambulante, y este psiquiatra Socarrás, que estaba ya como antes de irse a París a estudiar, resulta que le consiguió permiso para que le dejaran, para que en las boticas de Bogotá le dejaran vender esa droga para aplicársela, porque si no se la aplicaba, se enloquecía ese tipo. Estuvo 25 años, ese gran poeta, inyectándose. Con Tejada, siquiera mencionan la morfina, escribieron una historia, La vida secreta de Luis Tejada. La programó para sacarla y la aplazó cromos. Me leí todas las revistas de cromo hasta el 70. Esa crónica nunca la publicaron, que era mostrar la parte oscura de Luis Tejada, o la parte andando de ellos, porque Luis Tejada, quien lo ve, era cosita, muy tomatrago, y con la morfina eso es una cosa de tal, porque eso lo agarró, como agarró a Bernardo Arescurí. ¿A quién? Bernardo Arescurí. También, no sabía eso. Él muere de una sobredosis de manizales en el frente. Esto está interesante. ¿De qué? De morfina. Y como eso lo vendían libremente. Y en la ruta simbólica, yo me leo el libro, Clímaco Soto Borda hace una aproximación a ese consumo de Julio Flores, porque es que había algo curioso, que a mí me parece grotesco. Ellos, para inspirarse, se iban para el cementerio a las 12 de la noche. Entonces yo digo, sitio menos adecuado para uno inspirarse para escribir poesía es el cementerio a las 12 de la noche, y esta gente iba bajo los efectos de la droga. Pero sabe una cosa, eso que dice, que me parece muy interesante, también lo hacía Luis Cano en Medellín. Él tenía en la oficina un cráneo que se habían robado en el cementerio para inspirarse. ¿Y sabe de dónde viene eso? De Garalán Poe, de esa admiración de Poe, ese coqueteo con la muerte. Es muy, ahí hay una cosa, es muy entre nosotros. La poesía de la biblioteca, los poemas dedicados a Gaspar son muchos. La presencia también de Alfarina, que es Poesía no morir, de Luis Tejada. Y uno piensa esto, mientras en Medellín, en Colombia, los escritores son del interior del país, a Poe se asume en Argentina, en la parte fantástica. No sé por qué, a ellos la muerte no les interesa, sino el sueño, la parte de crear situaciones, esta cuestión borgiana de ¿cómo es que se llama? De la reiteración. La reiteración vamos, en un caso se ve eso. Cuando está el libro de arena, que en el libro de arena es un libro que se abre y tiene innumerables páginas. Toda esa parte fantástica. Adquirida de Poe, se han Argentina a través de Cortázar y de Borges. En cambio, en Colombia, miremos que la literatura fantástica no hay prácticamente, aunque García Márquez de pronto se aproxima por ahí en cositas. O sea, hay una lectura de Poe en Antioquia
que es el malditismo, y la parte oscura, fúnebre y todo eso. Y en Buenos Aires, una letra muy distinta. Permiten, por favor. Pues maestro, gracias por este aporte que hace a la memoria del cronista, el príncipe de los cronistas, como lo denominaron en vida sus colegas también. Quiero hacer un pequeño aporte a su amigo que está investigando sobre Julio Flores. Hay un periodista, escritor, que ha sido el crítico más implacable de Julio Flores, y yo publiqué un libro sobre él, es Fernando Garavito. El libro se llama Más que Juan Mosca, Fernando Garavito, escritor y hereje, lo publicó la editorial de la Universidad de Antioquia hace 8 años, pero ese ensayo que hizo Garavito fue publicado en la revista, bueno, digamos la revista o separata cultural de El Pueblo de Cali en el año 75, que se llama Extravagario. Luego, en un libro muy particular sobre el magistrado Ricardo Medina Moyano, que muere en la tragedia en la toma del Palacio de Justicia, con ese libro, finalmente, Garavito, 23 años después que terminó las materias de Derecho en la Javeriana, se graduó. Y hay un capítulo que se llama Arte y Derecho Penal. Ahí retoma ese ensayo que ha publicado en el 75 en Extravagario y lo amplía. Tiene ese humor negro de Fernando Garavito, pero también es muy erudito, es muy certero en la crítica que hace de la poesía de Julio Flores. Para que ese libro, con todo respeto, le quede completo, necesita la otra parte también de quienes han fustigado y han evaluado críticamente la obra de Fernando Garavito. Perdón, de Julio Flores. El pasillo es una anotación. Sí. Yo tengo un amigo de Medellín que era muy amigo de Fernando Garavito. Entonces me cuenta esta cuestión, una infidencia. Hacen una fiesta grandísima en la casa de Garavito en Bogotá. Una casa llena de muebles elegantísimos, cuadros de pintura elegantísimos. Y el amigo, después de una rumba allá, fue una vez por la mañana a reclamar la mochila. Y había a la entrada, había una aula de esas donde transportan cosas, porque estaba Fernando Garavito después de esa fiesta devolviendo los muebles y las pinturas que eran prestadas. No, lástima que la pregunta mía era, que le hice yo también a Bustamante, era si había alguna mención de Rendón sobre Julio Flores. Al presidente, cuando él se despida, resulta que hay muchos libros que escribieron la ruta simbólica que son honestamente malos porque son casi mentiras, no existieron, y eso es la única base con la que yo empecé, pero todo estaba revaluado, mucha mentira. Es como la que le metieron a los nadadistas que habían pisoteado una hostia y mentiras con una crispeta. Entonces hay muchos, inmediatamente se hace mucho amarillismo y mucho mito. Lo único que nos acerca a la ruta simbólica creo que es Mora, Luis Mora. Gracias. Buenas noches. Chao. Bueno, muy interesante la charla suya, Víctor Bustamante, yo lo felicito. Tengo que confesar algo. Cuando yo lo vi entrar, yo lo vi y a mí se me vino a la mente que usted era la reencarnación de Honorato de Balzac, por cierto, fotografía que circula por ahí. Ya se fue Edison. La última vez que yo estuve de finalista en el premio Simón Bolívar en Bogotá, y a raíz de lo que usted dice, la importancia de recobrar las personas que escriben y que muchas veces pasan desapercibidas. La Junta Directiva, la Junta Organizadora del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar tomó la decisión, precisamente citando 2 libros de 2 autores que no conozco y el tercero de Edison Marulanda sobre Juan Mosca, de que iban a hacer un premio para que escribiera un libro con esas características, y lo tienen en este momento dentro del premio Simón Bolívar. Yo le quiero agradecer enormemente su asistencia, su presentación,
De nuevo les reitero la bienvenida y las puertas abiertas de la Academia Pereirana de Historia, tanto para usted como para el amigo cuando termine su libro sobre Julio Flores. No lo podemos dejar echar, y yo sí me gustaría mucho que leyera la ruta simbólica, porque hay varias referencias a él ahí, y a todos los asistentes, a Germán, a Jaime y a todos los que nos han acompañado, muchas gracias, muy amables por su asistencia. Buena reunión, felicitaciones.